Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo Muy bien? bien, gracias. ¿Y su merced cómo está? Bien, por fortuna, aquí. Ah, qué bueno, me alegra Eh, mucho. Pendiente de las obligaciones, pero bien, gracias a Dios. ¿Cómo amanecieron ustedes? ¿Bien? Bien, profe. Chévere. Me alegra. Me alegra mucho. Hola, Vale, buenos días. Estás por el chat. Bueno, entonces, hoy tengo que abandonarlos un poquito temprano. Estoy en la universidad, tengo por acá una reunión y los grados del colegio de universitaria. ¿Ustedes sabían que tenemos colegios? Sí, sí sabían. Entonces hoy hay grados creo que es la segunda promoción del colegio y pues estamos muy contentos de que eso pueda ser así, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos. Vamos entonces con la lista. Me van contando. Laura Verónica. Presente, profe. Gracias. Nicole. Presente, profe. Ángelo. Presente. Gracias. Laura Sofía. Valentina Oviedo. Ya, ya te vi. Estefanía. Presente, profe. Buenos días, bienvenida. Juliana. Juli, Buenos días. Presente. buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Vale Rubiano. Presente, profe. Miguel Ángel. Por aquí ya lo vi. Presente. Vale Vizcaya. Vale Vizcaya, ¿dónde está? No, no. Y Víctor Manuel. Presente. Muy bien. Ah, Teresa participantes. ¿Tenemos pantallas dobles? Profe, buenos días. Hola, buen día. ¿Dylan? Sí, señora. Ah, ¿cómo estás, Dylan? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Ah, bueno, bienvenido. Les presento a Dylan. Ingresa al curso, todavía está en condición de asistente porque acabo de entrar, ¿no? No, ayer completé toda mi matrícula. Ya, Ya hiciste toda la sí, matrícula. señora. Ok, entonces regálame por favor el nombre completo. Dylan. Dylan David Ravelo Ariza. David Ravelo Ariza. ¿Puedes abrir porfa tu pantalla? Tu número de cédula. 1 Sí. 007 000 174. 104 174. 174. Ok, 174. Listo, ¿me regalas tu número de celular, por favor? 301 Sí,
Estoy 10, Sí, 10, 16. ok. No te ingresé al grupo de WhatsApp, ¿verdad? No. Ok, entonces ahora cuando termine la clase lo hago. Entonces, pues bienvenidos todos. Estamos en un nuevo capítulo de esta introducción a la comunicación. Dylan, te recomiendo de alguna manera ver las grabaciones anteriores. Ya tienes ingreso a plataforma, no tienes problema con absolutamente nada que tenga que ver con la matrícula, es decir, desde el punto de vista usuario y poder entrar perfectamente a ver todo. Sí, ya puedo entrar. Ya ayer estaba revisando la introducción más o menos. Ah, bueno, muy bien, perfecto. En la segunda hora vas a estar con el profesor Cardona. Es importante que veas las grabaciones para que te puedas adelantar un poco y no te descontextualices. Afortunadamente la grabación es lo que ocurre en clase y es lo que tenemos en tiempo real. Entonces, pues eso nos sirve para estudiar y nos sirve para afrontar pues este nuevo proceso. Bienvenido, como le he dado la bienvenida a todos los estudiantes. Ya poco a poco te irás enterando que pues yo te apoyo en todos los procesos, soy decana del programa, entonces como directora del programa lo que hago es colaborar con todos los estudiantes y facilitarles todas las situaciones de carácter administrativo y académico, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, bienvenidos. Voy a compartir aquí pantalla. Ayer estuvimos, ¿alguien puede hacer un breve resumen de lo que vimos ayer? Estuvimos hablando de los contextos, finalmente los pudimos entender. ¿Alguien quiere Y hablar? sobre los principios de comunicación. Y sobre los principios de comunicación. ¿Qué principios recuerdas? La comunicación es inevitable, la comunicación se manifiesta por niveles, Sí, la comunicación es irreversible, la comunicación es un proceso. correcto. ¿Y por qué es un proceso? Dice que no es actuar, por lo tanto no es un hecho aislado, es un proceso donde intervienen muchos aspectos. Exactamente. Esa es la clave de todo este asunto, porque al fin y al cabo, pues tenemos que entender cómo funcionan esos procesos, tanto en la línea de gestión del periodismo como en la comunicación organizacional, como en el trabajo que hay con comunidades. Entonces, con el simple hecho de revisar la comunicación, vamos encontrando que hay, pues, digamos, como nuevas formas en nuestra cabecita de asumir el proceso de comunicación. Bueno, bien, entonces vamos a ver aquí, es irreversible porque es un proceso verbal y lo dicho, dicho está. O sea que no hay reversa. Lo que dijimos tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Adicionalmente, lo que acabamos de mencionar, que es un proceso y no es un acto, no es un hecho aislado, es un hecho deliberado porque nosotros organizamos, planificamos, contextualizamos, le damos un orden a la información. Entonces, es un proceso de carácter complejo. Y hoy encontramos un término nuevo. El término nuevo, aunque ya lo había mencionado anteriormente, es el signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? Y es muy importante analizarlo porque hay muchos teóricos que estructuran sus estudios, sus formulaciones y sus digamos, teorías a partir del signo lingüístico. El signo lingüístico no es otra cosa que la estructura de lengua que nosotros tenemos. O sea, nuestra lengua castellana, la razón para tener esa lengua castellana, su organización, los procesos que hay distintos en cada uno de los esquemas o de los códigos que existen sobre ese signo lingüístico. Entonces, aquí se dice que es un vínculo relevante en los sistemas de comunicación. Si no existiera el signo lingüístico, por lo tanto, no habría una estructura de lengua. Nosotros empezamos a aprenderla cuando conocemos desde muy pequeñitos las vocales, cuando conocemos las consonantes, cuando empezamos a unir consonantes y vocales y nos surgen unidades mínimas que se llaman monemas y después fonemas
y estamos armando sílabas, palabras, y lo que hace el individuo durante toda su vida es aprender esas palabras que son lo que significan. Entonces, toda la vida nos la pasamos aprendiendo nuevos términos. Por eso es que esa construcción de signo lingüístico es un proceso de carácter evolutivo en la mente de todos. Digamos que allí en el signo lingüístico tenemos una característica específica y es que es arbitrario con la realidad. Las formas, las figuras que le dieron no tienen nada que ver con su sonido, es decir, con la imagen acústica, así se le llama a ese sonido que nosotros producimos. Si decimos A, E, I, O, U, sabemos desde pequeñitos que son las vocales, pero con base en ellas y las uniones que se hagan, por eso es que los procesos de aprendizaje de lengua se hacen de forma natural y le mostramos al individuo estando muy pequeñito de qué se trata. Le mostramos un perrito y le decimos, mira, es un perro. ¿Y cómo hace el perro? El perro hace guau. En la estructura de signo lingüístico del perro, el guau sería su estructura de lengua, pero para nosotros es perro. Entonces sabemos que la palabra perro, que es arbitraria con la realidad, porque a esa figurita le añadimos el nombre de perro y actuamos por convención. Entonces, en ese acuerdo social, en esa convención social, en lengua, digamos, en la nuestra, en la lengua castellana, para nosotros es perro, pero en otro tipo de lengua como en inglés, entonces sería can. Y si fuera un gato, en inglés sería cat y para nosotros sigue siendo gato. Para mí la palabra gato es una de las palabras más chistosas que hay. No sé por qué me causa tanta gracia, es graciosa la palabra gato, gato. Pero al niño le enseñamos que esa figurita que es distinta, que igual tiene bigotes, tiene orejas, tiene una particularidad, le vamos enseñando el mundo y la persona se va apropiando de ese mundo a partir de que va conociendo cómo llamar a cada situación. Entonces, si por ejemplo ahorita ventea y la temperatura está un poco baja, entonces decimos que tenemos frío, pero en otra lengua diríamos que la temperatura es muy cold, C-O-L-D. Ese es el conflicto que tenemos las personas cuando tenemos una estructura de lengua grande en nuestra cabeza, sabemos organizar las frases, sabemos comunicarnos, de pronto nos la pasamos la vida entera haciendo un poquito de perfeccionamiento de esa lengua, pero cuando empezamos a estudiar otra, nos cuesta trabajo estructurar esa frase o ese concepto, o no encontramos en nuestra cabeza una palabra para llamar a las situaciones. Entonces decimos my name is Claudia, I am from Colombia, y entonces ahí cada uno empieza como, ay, pero es que no puedo comunicarme bien, es que no puedo decir, claro, porque el signo lingüístico y su estructura pertenecen a un proceso que el individuo ha hecho de inmersión dentro de su sociedad. De hecho, por ejemplo, nosotros sabemos que aún hablando lengua castellana, hay muchas regiones que hablando español no utilizan las mismas palabras. Por ejemplo, en Colombia. Y Dylan, ¿tú de dónde eres? De Valledupar. ¿Cómo le dicen al banano en Valledupar? Guineo. Por eso, guineo. Y de pronto uno en Bogotá le dice a esta fruta, le dice banano, pero en la región de Caldas no le dicen a ese pecoso, no lo llaman banano, sino lo llaman plátano. Y entonces uno dice, pero ¿por qué nos complicamos tanto la vida? Ah, pues porque así tenemos un acuerdo. ¿Hay alguien de Santander por aquí? ¿O que tenga familia santanderiana? Parece que... Yo, ¿Quién? A ver qué no yo, ve. Daniela, Hola, Dani. Tú tienes familia santanderiana. Cuando, ¿del norte o del sur? Porque es importantísimo preguntar, ¿de Bucaramanga o de los lados de Cúcuta? por Bucaramanga, si no estoy mal. Ok. ¿Y tú sabes, por ejemplo, a qué
alimento en Bucaramanga le llaman apio? No, ni idea. Sería preguntarle a mi abuela es la que sabe eso. ¿Y no la tiene cerca, no? ¡Mami! Espera. Ok. Nos vamos a dar cuenta que el nombre de apio, para nosotros acá por estos lares, ¿el apio cuál es? Alguien que me cuente cuál es el apio. Profe, ¿cómo era la pregunta? Que en Bucaramanga, ¿a qué se le llama apio? Allá en Santander, ¿a qué se le llama? No, mami, usted me decepciona. No sabe. En Bucaramanga o en Santander se le llama apio a lo que nosotros llamamos aquí arracacha. La arracacha es un tubérculo que es como medio dulzón. Y el apio para el interior de Bogotá y para este altiplano cundiboyacense es esa varita verde que tiene unas hojitas que además el tallo lo cortamos para las ensaladas. Muchas gracias, abuelita. Qué pena, profe. Me decepcionaste totalmente. No porque de pronto la abuelita no estaba todo el tiempo en Bucaramanga y entonces fue criada en Bogotá y nació allá. Entonces, Ya hace 25 años que estoy acá en Bogotá. imagínese, ya se le olvidó, mano. Ya se le olvidó. Qué pena, profe. Disculpe. No, ni más faltaba, ¿qué tal? Antes, muchas gracias por participar en este programa. Qué maravilla. Bueno, entonces nosotros llamamos distinto a algunas situaciones de carácter nombre que le damos a todo. Seguimos con definiciones de signo y entonces ya nos acercamos un poquito más a solamente la parte de signo, porque aquí este concepto de signo lingüístico nos lleva a pensar en una estructura idiomática, pero el signo, cuando nos acercamos a esas teorías que empiezan a mirar esa estructuración social de la lengua y los procesos que se tejen alrededor de las distintas culturas, hablando desde nuestra lengua, entonces el signo es toda clase de objeto, acción o fenómeno por convención que simboliza, representa o reemplaza a otras cuestiones o elementos. Entonces seguimos viendo que el signo está en representación de la situación. El signo representa o reemplaza otras situaciones. Entonces, por ejemplo, la paz la venimos representando con una palomita y en torno a ella hay una convención de simbolización que identifica la paz. La lingüística. ¿Cuál es la lingüística? Gira en torno a la lengua y es un sistema o una herramienta de comunicación. Por lo tanto, para entender el signo lingüístico, podríamos decir que es toda clase de estructura lingüística que por convención representa una situación, representa una cuestión o un elemento. Entonces, ahí cuando decimos perro, estamos simbolizando y representando un animalito de 4 patas que es muy amigo de todos. Cuando decimos gato, estamos reemplazando en estructura lingüística otro animalito que hace muchas cosas interesantes. Perdón un segundo, otra vez aquí que tengo una llamada y me toca, bueno, ya colgó. Profe, Señora. Valentina Vizcaya me está escribiendo que tienen internet un poquito lento. No sé si te estoy pidiendo acceso. ¿Y sería ella la que me estaba llamando? Buenos días, profe. Hasta ahora pude entrar, sino que es que tenía muchos problemas con el internet. Ah, claro, imagínate. Tranquila, no te preocupes. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces ya sí vi que me estabas llamando, pero entraste primero tú. Entonces ya hago tu ingreso acá. Listo. A veces el internet nos molesta absolutamente a todos. Ok, muy bien.
Entonces, cuando estamos pensando en este signo lingüístico, vemos que las palabras son arbitrarias con la realidad, que adicionalmente pertenecen a un acuerdo y que signo lingüístico es toda estructura de lengua. Entonces, allí también hay una representación de lo que nosotros queremos comunicar. En este caso, entonces, estamos viendo este aparatico que se llama silla. Y ahí dice arriba, todo el conjunto es el signo. Y entonces aquí tenemos varias situaciones. Primero, el artículo como tal, que es una silla, un elemento que hace parte del mobiliario, que lo hacemos o lo construimos con diferentes diseños, con distintos materiales. Por lo general, tenemos un elemento que está soportado por 4 patas, donde las personas pueden sentarse y reclinar su espalda porque tiene un espaldar, y entonces así encontramos una definición de silla. El concepto que vamos a introducir en este momento es que esta definición de silla es el significado. Para nosotros de aquí en adelante, todo lo que implique significado o significante, que es como otro concepto que se le dio a partir de la escuela estructuralista a este proceso de comunicación, la escuela estructuralista quiso siempre poner en dupla los conceptos. Más adelante entonces vamos a ver qué otros conceptos pone en dupla. El significado es el que tiene que ver con el diccionario, el que hace la descripción perfecta del elemento. Pero ¿qué pasa para nosotros en nuestra cabecita para entender que eso es una silla? Resulta que nosotros vemos que hay una estructura lingüística que es S-I-L-L-A. Si nos equivocáramos en la utilización de las letras que pertenecen a este elemento o a esta palabra y escribiéramos S, I latina, Y de yuca y A de árbol, fonéticamente tendríamos la palabra silla, pero dudaríamos del concepto específico desde el punto de vista de que así nos escribe. Entonces encontramos que el signo lingüístico estaría manejado con error y a nosotros nos genera duda si estamos hablando de este artículo que ya describimos o si estamos hablando de otra palabra, sobre todo si omitimos la presencia de la silla desde el punto de vista de la gráfica, desde la grafía, desde la imagen. A esto que nosotros le atribuimos un valor de lingüística, que lo construimos con S-I-L-L-A, al pronunciarlo nos queda la palabra silla. Y entonces esa silla es la imagen acústica que yo tengo del signo lingüístico. Para poder entenderlo desde la verbalidad o cuando yo lo leo o cuando a mí me lo cuenta otra persona, o sea, me pronuncia la palabra la otra persona, inmediatamente yo hago referencia a esa imagen acústica, voy dentro de mi cerebro y en mi cerebro existe un elemento que se llama silla, que conocí por acuerdo que se llama silla, que está en mi lengua materna, que es la lengua castellana, y que identifico plenamente la silla. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera, bueno, entonces ahora la palabra o digamos la imagen acústica que ustedes deberían tener es de la palabra biribincho? ¿Alguien sabe qué es un biribincho? Ni idea. ¿Tú qué te imaginas, Miguel, que puede ser un biribincho? No, ni idea, profe. Ni idea. Laurita, ¿qué puede ser un biribincho? Laurita García o Laurita Aguilar. Pues claro, porque la palabra no existe. Es una palabra que alguien se inventó, que no tiene un acuerdo y que no tiene una representación mental. Es más, podríamos intentar escribirla con B larga o con B corta, con Y en el biri o con I latina. Entonces no sabemos, pero como no tenemos una referencia previa, nosotros no podemos
hacer que esa imagen acústica tenga una conexión con nuestro cerebro y que en el cerebro exista además la graficación. Pero vamos a hacer también otro ejercicio para entender cuál es el significante. Si yo les digo silla, obviamente ustedes siempre tienen el concepto de silla. Cada uno, ¿cuál silla recuerda? Entonces, por ejemplo, Miguel Ángel, cuéntame, ¿a qué silla podríamos hacer referencia desde tu conocimiento? Las sillas de restaurante. En una silla de restaurante, muy bien. Laura García, ¿cuál sería tu silla? Si yo digo silla, ¿en qué piensas primero? En la silla de ruedas. En una silla de ruedas. Y Vero Aguilar. Las sillas del comedor. Y de tu comedor, ¿cierto? Porque yo me imagino que yo digo silla y tú dices la de mi comedor. ¿Cómo es la de tu comedor? Es como la que está aquí atrás, Ah, ok. como cafecita oscura. Como cafecita oscura. Ángelo, ¿a qué silla haces referencia tú? ¿O de qué te acuerdas? Una silla de escritorio. Ok, ¿y de qué color? Bueno, ya cerraste el micro. Negra. Negra, ok. Vale, Oviedo, ¿cuál sería tu silla? También como una silla de escritorio blanca con ruedas. Blanca con ruedas. Daniela, Nicole, No sé, la de un carro. una Bueno, silla. es lo mismo que todos. No, pero es la que a ti se te viene a la mente cuando yo pronuncio silla. Entonces sí, también sería la de las, sí, la del comedor. ¿Y de qué color es la tuya? La mía, pues la de mi casa es negra. Negra. ¿La de Juliana? Como en una silla de madera. Una silla de madera. Vale, Vizcaya. Pienso también en una silla de madera. En una silla de madera. Dylan. Silla del comedor, ¿Y podría cómo es ser. la tuya? Negra, de madera. Negra de madera. ¿Y Víctor? Puede ser pues algo diferente, una silla de avión. Uy, una silla de avión. Nos fuimos de viaje. Estefanía. Sí, profe, también silla de comedor. Una silla de comedor. ¿Y cuál color es la tuya? La mía es como café. Como café. ¿Y Vale Rubiano? También, profe, como una silla del comedor. Ok. Cuando yo pienso en una silla, ¿quieren conocer cuál es la silla en la que pienso cuando me dicen silla? Es esa silla que uno encuentra en los centros comerciales que le echa una moneda y empieza a hacer masajes, que saca esos cositos aquí ahí atrás en la espalda y de pronto te hace masaje en las piernas. Bueno, esa que entre otras cosas, pues poca gente la tiene en su casa. Esa es mi silla, porque a mí normalmente pues me duele la espalda por cansancio y cosas de esas y me encantaría tener una silla de esas. Entonces, ahí hay una referencia a lo que tiene valor para mí y ahí nosotros hablamos de significante. Entonces, estamos hablando de una condición completamente distinta, esa condición diferente nos hace pensar en el significante. Es esa referencia que yo tengo de ese objeto, que cuando se pronuncia esta estructura de lengua, silla, inmediatamente tiene un significante para uno. Y adicionalmente es como uno, digamos, concibe el elemento. Muy bien, entonces aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué figura estamos viendo acá? Un árbol. Un árbol, correcto. Y entonces yo tengo una imagen acústica, pero la imagen acústica acá abajo dice árbol. Si yo digo árbol, ¿estaría correcto? No, porque la imagen acústica debe ser árbol, terminar en L. Por lo tanto, la imagen acústica hace cambiar el mismo concepto y el mismo significante.
¿Para qué nos sirve esto? Por ejemplo, para entender determinados procesos sociales y saber que cuando se habla de violencia de género, no es lo mismo no haberla vivido que haberla vivido. Y nosotros estamos permanentemente expuestos a temas de interés general, no de interés particular, desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de trabajar con las comunidades. No es lo mismo tener 3 comidas al día o 2 comidas al día que no tener nada para comer y efectivamente hablar de el hambre, hablar de personas que no tienen ni siquiera un ingreso básico, y cuando yo salgo a hacer una reportería y me voy a recoger una información de comunidad, una información de un barrio en particular, una información que tiene que ver con algún grupo social donde estoy haciendo algún trabajo, pues lógico que todas esas situaciones llevan previamente a un significante que hay acerca de los temas en las personas. Aquí, por ejemplo, tenemos una figura de una pelota. Nuevamente vuelvo a decir en la expresión pelota, pues aquí concebiría que de pronto es una pelota. Uno con las pelotas tiene diferencias para saber a qué deporte pertenecen. En este caso, pues está pintada de amarillo, azul y rojo, pero podría tener el tamaño de una pelota de fútbol o podría también ser una pelota de voleibol. Digamos que más o menos por lo que yo le noto de la estructura, de la configuración, puede ser de fútbol. Pero a la final es una pelota. La pelota de básquetbol es distinta, la de golf es diferente, la de béisbol es distinta, la de tenis es diferente, y obviamente uno hace esa referencia a lo que uno primero recuerda. Cuando a mí me mencionan la palabra pelota, yo recuerdo mucho la pelota de letras que yo tenía. Era una pelota de caucho. Yo tenía 5 años cuando me la regalaron. Tenía un sonido particular. Desafortunadamente ya como que no hay de esas pelotas. Tenía grabado como unos muñecos y unas letras. Por eso es que por allá, ¿cómo es? Andrés López tiene una parodia cómica que se llama la pelota de letras y habla de una generación específica que es la generación de la guayaba, que es la generación mía. Entonces, cuando yo oigo hablar de pelota, me acuerdo de esa pelota. Entre otras cosas, yo me la llevaba para el colegio o mis compañeros se la llevaban para el colegio y jugábamos quemados. Ustedes no se alcanzan a imaginar esa pelota de caucho a una velocidad cuando la tiraban durísimo, a uno le quedaba pintado el Mickey, le quedaba pintado la letra A, en las piernas le daba uno durísimo, pero era una pelota que era multifacética. Fíjense el significante que tiene en mí. Me está haciendo recordar la expresión un momento de mi vida, también me está haciendo pensar que de pronto para alguien el juego de pelota es muy importante. Esa expresión, juego de pelota en Argentina, tiene un significado preciso y es el fútbol. Pero cuando yo digo en Colombia, donde hay multiplicidad de deportes, no porque en Argentina no juegan otras cosas, pero su deporte fundamental y de lo que viven a nivel, digamos, sociocultural es del fútbol. Para ellos Maradona era un dios. Ellos desayunan, almuerzan y comen fútbol. Nosotros estamos aprendiendo a hacer lo mismo, pero somos un poquito más prudentes. La mujer no ha estado involucrada en ese deporte mucho tiempo, es ahora último que nos gusta participar del tema. ¿Quién quiere hacer algún comentario? En fin, bueno, entonces, en el plano del contenido tenemos un significado, tenemos una estructura lingüística configurada por varias letras, la P, la E, la L, la O, la T y la A, que tienen una imagen acústica que es pelota y en el plano de la expresión un significante. Entonces, yo puedo referirme con afecto, con dolor, con nostalgia, con una cantidad de sentimientos, porque es al fin y al cabo la expresión de la palabra misma de acuerdo a lo que yo tenga como referente dentro de mi cabecita. ¿Entendimos diferencias entre significado y significante? Bueno, muy bien. Sí, señora. Perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Esta imagen que tengo enfrente, ¿qué quiere decir?
como Discapacitado. algo para inválidos. Discapacidad sería la palabra exacta. Dylan dijo discapacitados. Dylan dijo discapacitados, discapacidad. ¿Pero está bien o está mal? Está bien. Desde la forma. Pero revisa si está bien, ¿vale? ¿Si está bien? Tal vez no está bien porque normalmente todos estos símbolos también tienen un color. Y el color de la discapacidad y del símbolo es azul y no verde. Entonces no sé si están viendo bien el verde. Entonces hay que ser muy precisos porque si no, entonces puede uno tener dudas específicas de lo que se está presentando. Seguimos entonces con un glosario. El significado es la idea que tengo de una palabra. El significante, su imagen acústica. O sea, al pronunciarla, lo que yo guardo en mi cerebro, y recuerden siempre al biribincho, que no significa nada y que no tiene una representación mental, que adicionalmente puede estar cargada emocionalmente de algo. El significado también tiene una representación mental, porque yo puedo describir, yo conozco de las situaciones, conozco los objetos, conozco los lugares, conozco las palabras. El significado viene a ser un soporte material, es decir, todo lo que alimenta, le ponemos como la parte espiritual, lo que para mí representa ese elemento. En el significado, dice, idea que representa un elemento pero lingüístico, una palabra, una expresión o un texto. Y en el significante, la representación mental a la que corresponde una imagen fónica almacenada en nuestra mente. Entonces, significado y significante. Si quieren anotar esto, porque aquí podrían llegar a tener algún tipo de complicación o de confusión. Entonces, por aparte significado y por aparte significante. Significado, idea de una palabra, también tengo una representación mental. Esa representación es un elemento de carácter lingüístico, es una expresión de mi lengua, la encuentro en un texto, la encuentro en un discurso, la encuentro en una conversación con cualquier palabra y obviamente yo voy dándole sentido a partir de la interacción que hago mediando ese significado en mi expresión con la otra persona o frente a las otras personas. Significante. Entra primero por una imagen acústica, es decir, tengo que oírla. Adicionalmente, eso que yo escucho se convierte en soporte material de la idea que yo tengo. Y a la final termina siendo esa representación mental a la que corresponde una imagen fónica almacenada en mi cabeza, en mi mente. Si no existiera una imagen fónica, si yo no conociera específicamente del elemento, no podría desde ningún punto de vista entender el concepto. Perdón, un segundo. ¿Aló? Aló. Hola. Qué pena con ustedes, pero es por el evento que tenemos ahora, entonces justo estaban llamando acá de la universidad. Muy bien. Acá vamos a empezar a ver otro concepto y ese concepto es el siguiente. ¿Qué vemos en la pantalla a nivel gráfico?
Un trébol Un de trébol cuatro de 4 hojas. Un trébol de 4 hojas. Fíjense que si es trébol es porque es de 3. Solo que nosotros le hemos atribuido a un concepto que es la suerte, encontrarnos una matica de mafafa que se parece a un trébol pero que tiene 4 hojas. Cuando uno a veces se sienta en un prado y entonces ve que tiene trebolitos ahí, entonces uno empieza, ay, busquemos uno de 4 hojas a ver si tengo suerte. Pero realmente existen los tréboles de 4 hojas. Desde que se llame trébol es porque es de 3. Pero nosotros le hemos puesto como signo a la suerte una imagen. Y ese significante es todo aquello que un trébol de 4 hojas implica para nosotros. El hecho de encontrar suerte en la situación. ¿Qué es tener suerte? Ese es el significado, digamos, tener específicamente un concepto que nos saca de la pobreza, nos abre las puertas. Busquemos en San Google qué quiere decir suerte. A ver, ¿qué encontramos por ahí? ¿Qué dice de la palabra suerte? Significado de suerte. Dice que es causa o fuerza que supuestamente determina que los hechos y circunstancias imprevisibles o no intencionados se desarrollen de una manera o de otra. Perfecto. ¿Qué más dice ahí? Conjunto de sucesos o circunstancias que se consideran predeterminados para la vida de alguien. Y hay una expresión y dice, nadie podría imaginar la suerte que correría. Más adelante dice, la suerte, favorable o adversa, está asociada a la casualidad. Como tal, es una palabra que proviene del latín sors, sortis, que originalmente hacía referencia a la división de una tierra destinada al trabajo. Esto debido al factor fortuna que hay siempre en que una tierra sea o no lo suficientemente productiva. Entonces, como es un concepto al que le hemos atribuido un significado, ese significado lo encontramos ¿dónde? En el diccionario, ¿cierto? ¿Cierto, Nicole, que tú encontraste, pusiste en el buscador significado suerte y aparece en un diccionario? Entonces, ese es el significado. El significante, lo que produce esa palabra en mí y que además también tiene que corresponder también a un acuerdo, valga la redundancia. Entonces, aquí está este ejemplo. Aquí tenemos a un perrito. Entonces, el perrito como tal, tenemos un referente. El signo es la imagen de este can, muy gracioso. Digamos, el significante nos lleva a pensar que, pues, a pesar de que es un animal, está dentro de la especie canina, tiene 4 paticas, tiene pues la opción de ladrar y yo cuando digo perro inmediatamente hago referencia a eso. Cuando voy a buscar el significado de perro, entonces por favor puedes buscar, Nicole, ¿qué es un perro? Dice mamífero carnívoro doméstico de la familia de los canídeos que se caracteriza por tener los sentidos del olfato y del oído muy finos, por su inteligencia y por su fidelidad al ser humano, que lo ha domesticado desde tiempos prehistóricos. Hay muchas razas de características muy diversas. Ok, entonces ahí concluimos que es un animalito que es fiel, cariñoso, amigable y que está dentro de los animales domésticos y que se convierte en la mascota de muchos. Muy bien. Entonces creería yo que no tenemos como discusiones en lo que podría llegar a ser el significado y el significante, ¿verdad? Bueno, entonces ahora pensemos en qué es la lingüística. La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje humano y las diferentes lenguas que hemos establecido o encontrado en el globo, sobre todo con aquellas personas que manifiestan haber aprendido como lengua materna una estructura de lengua o en el estudio
una o más lenguas. La lingüística hace un estudio teórico del lenguaje y ese estudio teórico del lenguaje me lleva a concluir, por ejemplo, muchas cosas. Uno de los que empezó a revisar de qué se trataba ese tema fue Ferdinand de Saussure. Y Ferdinand de Saussure se le dice así. Hay mucha gente que lo pronuncia Saussure, Saussure, le dicen de muchas maneras, pero la forma correcta de llamarlo es Ferdinand de Saussure. Es el padre de esta disciplina. Él es de los primeros teóricos que empezamos nosotros a encontrar que nos empieza a explicar los fenómenos que se dan en torno a una lengua. Él define en qué consiste el lenguaje, por ejemplo. Dentro de su proceso de investigación, utiliza un método analítico inductivo. Qué pena, Dani, que te agarre acá, Nicole, que te agarre como de diccionario del curso. ¿Puedes buscar el método analítico inductivo de investigación? Dice, utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos, para llegar a conclusiones. Método deductivo, no, ya es diferente. Ok. No, dice que sí. Dice método analítico inductivo. Otra vez, por favor. Inductivo. Utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos para llegar a conclusiones. Correcto. Entonces, estamos dando por hecho que hay una aceptación general, que tenemos un objeto de estudio y que no estamos deduciendo, sino estamos en la producción de lo inductivo, o sea, llegamos al eje central de afuera hacia adentro. O sea, vemos todo lo que es la característica general, los acuerdos que hay sobre este lenguaje, sobre esta expresión. Empezamos a mirar de afuera hacia adentro hasta llegar hasta la estructura lingüística. Entonces, ¿cuál es esa estructura lingüística? Si nos dicen que la lingüística general es un estudio teórico del lenguaje, pues específicamente también lo que va a analizar es la forma cómo se proyecta el lenguaje humano y las distintas lenguas. Fue una investigación absolutamente rigurosa y primero implicó la observación de los hechos antes de formular una hipótesis. A veces nosotros utilizamos el método deductivo. Nosotros conocemos de alguna situación, ya la tenemos interiorizada y ahí planteamos una hipótesis. Entonces, yo como hipótesis puedo decir, generalizando, el clima de Bogotá es un clima frío. Ahí yo no tengo que llegar a una región específica, sino que como yo vivo en Bogotá, yo estoy adentro. Entonces, en este caso, estaría en el efecto contrario planteando una hipótesis de una situación que yo ya conozco. O sea, yo sé que en Bogotá hace frío. Estoy planteando la hipótesis de que voy a analizar que en Bogotá siempre hace frío. Y entonces cuando propongo ese objeto de estudio, digamos que tendría que hacer una medición general para saber si lo que yo estoy diciendo es real o no es real. ¿Cuántos días en el año hace frío en Bogotá? ¿Qué es lo que implica que Bogotá tenga frío? Entonces, la altura a la que está la ciudad, el tipo de vientos que tiene la ciudad, porque es importantísimo el tema de la situación de sensación térmica. Entonces, en este caso, ese método inductivo lo llevó primero a observar qué era lo que pasaba con la lengua para poder identificar los fenómenos de lengua. De esa manera llegó a formular hipótesis. ¿Y qué hipótesis planteó? Dice, la gramática de una lengua ha de ser exhaustiva en su aplicación de la creatividad lingüística del hablante. Entonces, la gramática de la lengua. ¿Qué es la gramática, Nicole? Perdón. Lo que pasa es que siempre que hagamos el ejercicio
de estudiar o de investigar, así las situaciones sean obvias, nosotros tenemos que ver qué significan dentro del texto que tenemos o dentro de la información que vamos a producir. Si estamos utilizando la palabra exacta, a eso se le hace un énfasis y nosotros hablamos de polisemia. Y hablamos de polisemia porque una misma palabra podría tener, como en el caso de cuando le pregunté a Dylan cómo le dicen al banano en Valledupar, y él a mí me contesta y me dice guineo. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Hay que definir de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es la gramática? Dice, parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones. Incluye la morfología y la sintaxis, y ciertas escuelas incluyen también la fonología. También dice conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente una lengua. Correcto. Entonces estamos viendo que la gramática nos llevaría a estudiar una estructura de lengua que podría llegar a ser bastante purista, y es sintaxis. La sintaxis nos lleva a una construcción adecuada de una frase. Entonces dice, la gramática de una lengua ha de ser exhaustiva. ¿Cuál es el significado de la palabra exhaustivo? ¿Como cansado? Exhaustiva, búscala. ¿Que agota la materia de que se trata o es muy completo? Ok, entonces miren el fenómeno que aquí ocurrió. Vale dijo, como cansado es estar exhausto, pero exhaustiva, ¿qué quiere decir, Nicole? Perdón. ¿Que agota la materia de que se trata o es muy completo? Entonces, fíjense la condición del agotamiento a lo que nos lleva. No es lo mismo agotar los recursos en la investigación de la lengua que estar uno agotado o cansado físicamente. Claro, cuando estoy agotada es porque mi energía terminó, porque agoté la posibilidad de tener fuerzas para, por ejemplo, si he caminado mucho, para seguir caminando. Si he hecho mucho ejercicio, para seguir haciendo ejercicio. Si he tratado de intentar el cambio de una persona y ya me agoté y ya no trabajo más por esa persona y entonces ya estoy cansada y definí no hacer más porque ya esto no me va a llevar a ninguna parte. Entonces dice que la gramática, que son todos esos cuidados específicos de estructuración de lengua que tocan la sintaxis, ha de ser o tiene que ser exhaustiva, o sea, llegar hasta lo más profundo en su aplicación creativa, lingüística del hablante. Entonces, él produce este postulado y adicionalmente nos lleva a pensar que su estudio tiene relación, me voy a volver, pero no sé cómo volverme porque estoy aquí con el mouse. A ver. El estudio necesariamente está centrado en que el hablante juega un papel importante de acuerdo a lo que tenga dentro de su cabeza, de acuerdo al significado, de acuerdo al significante. Eso se puede leer como de acuerdo a la región, de acuerdo a cómo conciba en la misma lengua. Yo ahora les voy a dejar un video para que lo vean ustedes, porque como me tengo que ir antes de la clase, para que lo vean en sus casas, y se llama Qué difícil es hablar en español. Pero ahorita lo vamos a buscar y lo voy a dejar en el WhatsApp de nuestro grupo. Muy bien, entonces ahora pasamos a hablar de qué es semiosis. Entonces, ya habíamos dicho qué es el signo. ¿Pero qué es el signo? Es una realidad capaz de transmitir un contenido. Correcto. Entonces, es una realidad capaz de transmitir un contenido. Y entonces, ¿qué dice la semiosis?
Ciencia que estudia los signos y sus sistemas, los que permiten la comunicación entre los individuos. Y vamos a mirar aquí qué es la semiología. Dice, analiza la presencia de un sistema de signos en la sociedad. La semiología no es un acto de lectura, es una actitud de exploración de lo que existe en el fondo. Entonces, todo tiene que ver con unas disciplinas específicas que nos llevan a estudiar la presencia del signo. Entonces, en semiosis, que es un concepto importante para algunos teóricos, se determina que la semiosis nos lleva específicamente a estudiar esa estructura de signos que hace presencia en toda la comunicación de los individuos. Entonces, por ejemplo, vámonos a las comunas de Medellín. ¿Cómo hablarían en las comunas de Medellín? ¿Utilizarían qué tipo de palabras, por ejemplo? Aparecería, ¿y qué más, parce? ¿Sí o no, Miguel? Ome. ¿Ah? Ome. Ome. Parce. Parce es parcero. Parcero es amigo. Pero el parce de las comunas de Medellín exactamente no es el mismo parcero de Latinoamérica. A ver, Miguel, por favor me buscas qué es un parcero porque ya me da pena con Nicole. No, profeta, mojita. Gracias, gracias. Compartimos entre todos. En algunos países se trata de un concepto bastante popular que se emplea en el lenguaje colonial. El origen de parcero se halla en la aparcero, noción que se usaba en varias nociones para nombrar amigo, aliado o compinche. Ok. Por acá dice, el origen de parcero se halla en aparcero, pero más adelante dice, en la actualidad un parcero es un amigo de confianza a quien se le tiene estima y se le valora. Este uso es habitual en Medellín y en otras ciudades colombianas. Entonces, definición de parcero. La Academia Real de la Lengua determina que es un término propio de Medellín. Oscar es mi parcero, no te metas con él. Me encuentro lejos de casa sin ningún parcero con quien compartir mis penas. Creía que eras mi parcero, pero descubrí que me habías traicionado. El término también puede ser acortado y usarse como parce. El significado, por supuesto, es el mismo. Anoche vi a Mauricio en un bar. Estaba con un parce bebiendo unas cervezas. No puedo creer que mi parce se haya ido de la fiesta sin avisarme. Tú eres mi parce, no puedo mentirte. Algunas fuentes sugieren que el origen de la palabra parcero se encuentra en el idioma portugués, más precisamente en el término parceiro, que puede ser traducido como compañero o socio. En Colombia, parcero se utiliza en el habla cotidiana y pertenece a una serie de modismos que son muy comunes en la juventud proveniente de los suburbios de Cali, Bogotá y de las comunas populares de Medellín. Un término relacionado con parcero es aparcería, un tipo de contrato en el que una persona poseedora de un terreno en el campo que recibe el título de cedente a parcero, cede a la otra persona con independencia legal, que se denomina cesionario. Dicho espacio, otorgándole los beneficios de su explotación. El único requisito es recibir un porcentaje de los resultados obtenidos. Además, es habitual que este pacto incluya un anexo en el cual se deja constancia del derecho del cesionario de hospedarse en un edificio ubicado en un terreno mismo cuando así lo desee.
En Medellín, tanto parce como parcero son palabras que se han arraigado en el lenguaje popular con el tiempo. Su uso se extendió al resto del país, al punto de haberse convertido en un colombianismo muy frecuente. Es importante señalar que en Colombia la gente suele mostrarse amable y cercana, incluso con personas a las que acaba de conocer, y esta calidez se refuerza con el uso de la palabra tal como parce o mano, que proviene de hermano. ¿Dónde dice hermano? Por allá en Bucaramanga. Las cuales acortan las distancias e invitan al intercambio. Este fenómeno no es normal en todos los países de habla hispana, del mismo modo que no en todos los idiomas existen formas tan cálidas de relacionarse con los demás. Y sigue explicando, por ejemplo, en Argentina, si bien hay regiones en las que el término amigo puede reemplazar el nombre del interlocutor en un diálogo informal, lo más común es usar el diminutivo de su nombre de pila o bien un apodo en tono cariñoso. Así como el concepto de amor puede y suele ser interpretado de maneras diferentes, poco cada persona, en cada cultura, el uso de parcero refleja una forma de entender y de mantener las relaciones de amistad y de compañerismo. A través del uso constante de un término tal como parcero se busca el refuerzo de este lazo, dejando constancia de su existencia, de la infidelidad implícita en cada intercambio de palabras. Y entonces ahí nos queda este significado, que es el del diccionario, el que es el de una fuente fiel, que para nosotros sería buscar en la RAE qué es lo que dice la RAE con respecto al tema. Entonces, aquí vemos que hay dos conceptos. Uno es la semiosis y el otro la semiología. Entonces dice, la semiosis es una ciencia que estudia los signos y sus sistemas, lo que permite una comunicación entre los individuos. O sea que hacer una semiosis es entender la forma en cómo las personas se relacionan. Adicionalmente, entender cómo esa estructura de carácter lingüístico sirve como medio para que las personas se entiendan. Si aquí cada uno de nosotros hablara una lengua distinta, sería muy difícil dictar clase, porque ¿qué tal yo dictar clase en alemán, Miguel Ángel hablar en vasco, Vale hablar en francés, Nicole hablar en italiano? Entonces sería, digamos, una situación bastante difícil de aceptar porque no tendríamos una lengua en común. Entonces, lo que hace la semiosis es estudiar esos signos que permiten esa comunicación. En el tema de la semiología, es también estudiar al signo, pero la presencia del signo en la sociedad, y no es un acto de lectura, es decir, no es el hecho de yo tomar esto que acabo de encontrar y de leerlo simplemente y de enterarme de qué se trata. No, es algo que tiene que ver con la exploración de lo que existe de fondo. Entonces, no sé si ustedes lograron, digamos, establecer esta idea alrededor de parcero. Primero, que el único país en el mundo que utiliza el término parcero o parce es Colombia, que implica un tipo de sociedad específica que es la que está en Bogotá, en Cali o en Medellín, ubicada en los suburbios. Y nosotros ya sabemos, digamos, por cierto conocimiento que tenemos de nuestro territorio, que en los suburbios hay una mezcla generalizada de muchos tipos de personas. Gentes muy humildes, sencillas, que de pronto no han tenido una casa y les toca irse a vivir al suburbio. El suburbio siempre está alejado del contexto de ciudad. El suburbio siempre está en una montaña. Al suburbio hay que llegar en condición difícil. El que no tiene una tierra se va a conquistar un pedazo de tierra y eso es lo que establece un suburbio. Entonces, es esa presencia de ese signo lingüístico como lectura de un tipo de característica específica. Cuando yo les dije parcero y en Medellín, ¿a qué concepto hicieron referencia? Amigo. Independientemente al amigo, pues, a ver, si
Si yo digo parcero o parce, ¿en qué qué situación se imagina? Pues parce es como algo más de más confianza. Ok, de más confianza. Pero en primera instancia, cuando yo mencioné la palabra parcero, ¿qué hubo, parce? ¿Qué más? Y allá le dijo, oh, ¿y vos cómo estás? Y así sucesivamente, uno dice, uy, ¿en qué parte estoy? Esta persona, de pronto estoy en peligro frente al que normalmente utiliza la palabra parcero. ¿Sí o no, vale? Tú te reíste y de pronto, por lo que alcanzamos a leer, pues nos hicimos únicamente cercanos al concepto de la amistad. Pero tú, ¿en qué pensaste, vale? En un ñero, una nea. En una persona, exactamente. Eso es lo que estudia la semiología. Utiliza la lengua. Por eso es que, por ejemplo, nosotros podemos encontrar que las redes sociales han creado una serie de términos que antes no utilizábamos y que obviamente por la utilización generalizada, que obviamente porque ya tienen un significado dentro de la sociedad, la RAE ha tenido que aceptar a esas palabras nuevas. Y entonces las ha involucrado después de hacer un análisis exhaustivo, como lo hizo Ferdinand de Saussure, incluyó el concepto dentro de la lengua. Por ejemplo, algo que no está todavía permitido, pero que seguramente terminará incluyéndose para ser un poquito específica en este concepto, es utilizar la palabra whatsappear. Primero, el WhatsApp existe hace muy poco. Las personas empezaron a usar WhatsApp porque es una herramienta que todos los teléfonos celulares traen. Casi la mayor cantidad de población tiene celular. Cuando salimos de los celulares que eran los casquitos sencillos y empezamos a involucrarle tecnología al celular, no solamente teníamos la posibilidad de llamar, sino que ese, digamos, medio alternativo de comunicación que se creó como herramienta de los teléfonos, primero fue el Messenger, ¿sí? Esa mensajería, ese envío de texto. Y después se dijo, no, ahí vamos a poder hablar de una mejor manera. Y se creó WhatsApp y además es un emprendimiento que se vincula a la producción de los celulares. Y entonces cuando escribimos por WhatsApp, intercambiamos comunicación. Que lo usemos mal o que lo usemos bien, en este momento no vamos a hacer ese análisis porque estamos sobre el nombre. Y de pronto surge a partir de la herramienta casi un verbo. No, es que yo estoy whatsappeando con mis amigos. Como quien dice, estoy utilizando el WhatsApp y establecí que hay una actividad que se llama whatsappear. Whatsappear no existe dentro de la lengua castellana, pero ya todo el mundo está empezando a generalizar el uso de la palabra, lo que quiere decir que en un estudio de lengua, en un estudio de presencia de signos en medio de una sociedad, la semiología estaría introduciendo el estudio de un concepto nuevo porque se convirtió en generalizado para saber qué hay de fondo y por qué todo el mundo lo utiliza. Entonces, en ese orden de ideas tenemos la semiosis y la semiología. Adicionalmente, algunos teóricos dicen que esta ciencia abarca todo lo que se quiere estudiar de la estructura lingüística y del signo. El fenómeno se ve como una ciencia orientada a estudiar cómo funciona el pensamiento para luego explicar la manera en cómo se interpreta el entorno de creación o difusión de un conocimiento que tienen las personas. Entonces, esto cabe perfectamente con este concepto que hemos hablado de whatsappear. Cuando les decía que en la escuela estructuralista se habla también de duplas, aparece otra palabra que tiene relación con el significado y con el significante, y son connotación
Y entonces aquí aparece, connotación son los significados o enseñanzas de carácter cultural que son particularidad de los emisores. Entonces, cuando nosotros analizamos que en esta semiosis estamos haciendo el estudio no solamente de la lengua, sino que nos vamos a la semiología y vemos qué trayectoria ha tenido ese whatsappear dentro de la comunidad, cada quien va a utilizar el término como le parece. Entonces, por ejemplo, una vida de perros. Cuando yo digo una vida de perros, ¿qué tipo de vida se están imaginando? Según la expresión y según la connotación que la sociedad le da. Como una vida de desgracia. Como mala. Una vida mala, perdón, vale, no te oí completo. ¿Una vida de qué? Como una vida de desgracia. Como una vida de desgracia. Pero fíjense que esto tiene un condicionante y muchas gracias a las dos que estuvieron participando en esto. No, es que fulano le da una vida de perros a esa señora. Es que es terrible. Inmediatamente uno ya le pone el tinte. Pero hay que mirar cuál es la vida realmente de perros. Si son los que viven en mi casa, pues yo quisiera vivir ahí con una vida de perros. Primero porque tienen sus camas, son unas camas deliciosas. Cuando hace frío, se les pone pijama. Ellos no tienen que hacer nada. Ellos permanentemente, si se enferman, tienen sus remeditos, nunca están expuestos al frío, no les gusta salir a la calle cuando está lloviendo, entonces toca acondicionarles una parte de un cuartico de atrás para ponerles papelito para que ellos no se incomoden en mojarse las paticas y allá puedan, 1 y 2, se recoge, se limpia y se organiza. Pero se les da cariño, tienen sus comiditas, están gorditos, están tranquilos y duermen todo el día. Qué delicia la vida de perros. A nosotros nos toca salir, voltear, estudiar, trabajar, luchar, pero ellos dependen de nosotros. Entonces, una vida de perros, ¿de quién? Del pobre callejero. A ese sí le toca duro, porque le toca ver quién le da un bocado en una noche fría y de lluvia, tiene que buscar un resguardo, se une a cualquier habitante de calle con tal de tener una vida como más próxima al cariño y al afecto. Sin embargo, hay otros que son maltratados, hay otros que son, mejor dicho, víctimas de la violencia. Y entonces, claro, hay distintas connotaciones y significados que demuestran lo que podría ser la cultura, pero igual en la particularidad que tiene el emisor, utiliza las estructuras para darle un significado en particular. Es el mismo ejemplo que cuando yo les digo, muy bonito, ¿no? Entonces, puede ser que me estén mostrando una bufanda que tejieron y que está divina y yo digo, muy bonito. Y fuera de eso comparto con los demás y pregunto, muy bonito, ¿no? Qué lindo. Pero cuando yo pongo posición de jarrita, o sea, manos en la cintura, con un pie aleteo de ardilla y en la tonalidad se me está notando que estoy haciendo un reclamo muy bonito, ¿no? Entonces, eso es una expresión en estructura lingüística contraria a lo que yo quiero decir. Ni es bonito, ni estoy agradada con la situación. Entonces hay que mirar la particularidad del emisor, qué intención le da. Esa es la connotación. Y la pareja que hace dupla con la connotación es la denotación. La denotación es el significado universal de la palabra para los conocedores de la lengua, como quien dice, connotación es asignificante, lo que denotación es asignificado. Se usan en esta condición pareja, significado y significante. No voy a hacer la mezcla de significado y connotación, no. Utilizo significado y significante, connotación y denotación. Esa es una particularidad de los estructuralistas y entonces pues desafortunadamente hay que presentarlo así. El significado, el del diccionario y corresponde a la denotación, el significado personal, que es el significante, hace referencia a la connotación. Esta parte es un poquito densa de entender,
Y aquí pues voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a terminar mi clase acá por el evento que tenemos en este momento. Para preguntarles si tienen alguna inquietud, si tienen preguntas frente a la situación para que me dejen conocer. ¿Todo claro? Bueno, voy a buscar el video para compartirlo por acá. Obviamente ustedes ya son personas adultas porque tiene algunos contenidos, pero pues no hay nada que ustedes no conozcan. Esperen un segundo a ver si es este. Así, segundo. Entonces ya lo voy a compartir. YouTube Premium. Esperen un segundito, ya voy a compartir. Ahí ya lo dejé. Qué difícil es hablar en español. Para que lo revisen y esto explica un poquito todo esto que hemos hablado de los análisis de las estructuras de la lengua, del estudio que pudo haber hecho Ferdinand de Saussure en su momento, de lo que implica la semiología, la semiosis a nivel de sociedad, de expresión, y pues obviamente es muy gracioso. Entonces, pues los voy a dejar con esto. Si tienen alguna pregunta, la resuelvo. ¿Tienen algo que quieran conocer? ¿No? Bueno, muy bien. Entonces, hasta acá llegamos hoy. Cualquier cosa, no duden en dejármelo saber vía WhatsApp. No sé si ya han arreglado los problemas de plataforma de notas, de acceso. Si siguen teniendo problemas, pues por favor me escriben. Ya saben la forma, nombre, cédula, celular, correo electrónico, dirección, nombre completo. Y yo ya voy a saber que como es por el WhatsApp de comunicación diurna, informo que es comunicación diurna. Entonces nos veríamos mañana. Muchísimas gracias y pues aprovechen este tiempito, pero por favor vean qué difícil es hablar en español. Un abrazo. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias. Chao. Gracias, Chao. profe. Gracias, profe. Chao. Que les vaya bien.